Los titulares son presentados por Banco Atlántida, el banco número 1 en depósitos en Honduras. Abre tu cuenta en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presidente Hernández se recupera satisfactoriamente de su neumonía al dar positivo al coronavirus y está siendo manejado con el tratamiento Catracho, informa su equipo médico. Fallece víctima del coronavirus destacado anestesiólogo del Seguro Social de La Granja en la capital y su partida ha calado hondo a lo interno de la institución. Expertos recomiendan aprender del manejo de la pandemia en San Pedro Sula para aplicar las buenas prácticas en la capital, cuyo repunte de contagios está desbordando al sector de la salud. Coronavirus llega a 10.739 casos a nivel nacional. Las muertes suben a 343 y Francisco Morazán junto a Cortés siguen concentrando epicentro de la pandemia. Alcalde capitalino sale a la luz pública al conocer cierre temporal de 6 mercados capitalinos y se reúne con los locatarios para diseñar un plan de reapertura inteligente que presentarán al SINAGER con la ayuda del FONAC. Llega vuelo charter con compatriotas que se encontraban varados en España luego de que el Congreso aprobara un fondo para repatriarlos. Viceministro de Salud Roberto Cosenza sale ileso de milagro al accidentarse su vehículo cuando venía de reunirse con la alcaldesa de Santa Bárbara. Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa cuestiona manejo gubernamental de crisis del coronavirus y reprocha que medidas tributarias, lejos de generar certidumbre, alejan la inversión local y externa. Expertos recomiendan revisar el proceso de reapertura inteligente de la economía en aquellas zonas en donde los casos de coronavirus se han disparado, a fin de contribuir a un freno en su avance. Corte Suprema de Estados Unidos mantiene firme el programa del DACA y otorga dura derrota al presidente Donald Trump. Llueven peticiones en los tribunales de justicia para que imputados en casos de corrupción y lavado de activos sean escuchados en libertad al amparo de reforma al Código Procesal Penal. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco número 1 en depósitos en Honduras. Abre tu cuenta en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez. Con los nuevos datos de SINAGER, casos confirmados 10.739. Se registran en total 343 muertos. Hoy se ha anunciado que se han hecho más de 1.111 pruebas, exactamente 1.111 pruebas, de las cuales 440 resultaron positivas de coronavirus. También se ha informado el deceso de 7 personas para sumar 343 las personas fallecidas desde que inició esta pandemia del COVID-19 y dejar la tasa de letalidad en 3.19%. Hay 933 pacientes diagnosticados con COVID-19 hospitalizados, de los cuales 590 están en condición estable, 295 en condición grave y 48 en unidades de cuidados intensivos. Se han registrado otros 63 pacientes recuperados para un total de 1.179. En total, los casos positivos de COVID-19 o coronavirus, como más le conocemos los hondureños, son 10.739. Ayer superamos los 10.000. Y hoy han resultado de las 1.111 pruebas, 440 casos positivos. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 18 de junio. En ausencia de la periodista Cristina Rodríguez, que ya pronto estará con nosotros, nos acompaña Eunice López.
Eunice, que está todos los domingos presentando el TN5 dominical con Ulises Aguirre. Buenas noches, Eunice. Buenas noches, Renato. Al pueblo hondureño muy agradecida y lista para brindar las informaciones con este gran equipo. La noticia del día es presentada por Claro. Sigamos conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar. Este jueves las autoridades sanitarias y el infectólogo Tito Alvarado, que asesora en el caso de la salud del presidente Hernández, informaron que este evoluciona favorablemente, que está con el tratamiento catracho y su hospitalización se estima en 1 o 2 semanas más. 24/7. El presidente Juan Orlando Hernández continúa recuperándose de manera satisfactoria de una neumonía provocada por COVID-19 y su estado es estable, informó hoy el infectólogo Tito Alvarado. Está estable, sus condiciones, sus parámetros también, los marcadores que se le han hecho de deterioro están muy bien, no se deteriora, están en los niveles adecuados, así que se está monitorizando adecuadamente y así se deben empezar los tratamientos temprano para poder salvar a estos pacientes. Alvarado explicó que al presidente se le hizo una prueba rápida 2 días antes de ser internado en el hospital militar, la cual dio negativa, pero después se le hizo otra y esta es la que salió positiva. Tenía toda la sintomatología de COVID, con un infiltrado pulmonar, tenía un poquito de ardor en garganta y tenía un poquito de disnea, pero todo eso fue hecho y fue tratado y fue diagnosticado tempranamente. Tenía una prueba de IgM positiva. Claro, anda circulando una prueba negativa que se hizo 1 día o 2 días antes de su ingreso, pero era obvio, se le hizo en el momento en que podían estar negativas, porque las pruebas IgM y IgG salen positivas después de 7 días de evolución. La versión del infectólogo Alvarado la confirmó el médico internista que atiende desde el martes anterior al mandatario en el hospital militar y al mostrar la tomografía del gobernante agregó que producto de la infiltración en uno de los pulmones el presidente Hernández a veces se cansa cuando camina, pero que eso es normal y está estable. Les puedo informar de que pues en la evaluación del día de hoy él se encuentra pues estable, no manifiesta sintomatología de dificultad respiratoria, pero sí siempre reporta algo de fatiga cuando él deambula, cuando se dirige, hace las caminatas en su habitación. Además que está haciendo ejercicio, ¿verdad?, para evitar cuadros de trombosis en sus miembros inferiores y está con todo el tratamiento. Carrasco afirmó que el mandatario ya está con el tratamiento que se requiere para tratar el virus y vaticinó que en unos días podría estar fuera del hospital. De acuerdo a la evolución, que es lo principal, ¿verdad? Estamos hablando de que pudiera estar hospitalizado tal vez unos 5 días, 6 días más, todo depende de la evolución que vaya teniendo. Y recuerden que también no solamente yo soy el médico que estoy a cargo de él también, sino que tenemos un equipo multidisciplinario que incluye también neumólogos, infectólogos, y todos ellos están pues a cargo de nuestro señor presidente. En el caso de la primera dama Ana García, ambos médicos aseguraron que ella es asintomática, por ende no fue necesaria su hospitalización. La noticia del día fue presentada por Claro. Sigamos conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar. Una de las personas más queridas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de la capital falleció este jueves a causa del coronavirus y su partida ha calado hondo entre los empleados de la institución, pues laboró allí 30 años. Se trata del técnico anestesiólogo Carlos Dubón, a quien le recuerdan como un gran bailarín, una sonrisa expresiva y un don de servicio como pocos. Su deceso se suma a las bajas que ha tenido el personal sanitario a causa de la pandemia. Así era Carlos, un hombre alegre, fiestero, bailarín, de grandes carcajadas y de un gran corazón, pero hoy este anestesiólogo de profesión perdió la batalla contra el COVID-19. Decirles que Carlitos fue un excelente compañero, un excelente amigo. Como técnico en anestesia dio lo mejor de él, siempre en quirófano con su alegría, nunca renegó por el trabajo. Y también como amigo fue una excelente persona, se solidarizaba con todos, en momentos tristes, en momentos alegres, él siempre estaba.
A Carlos Humberto Dubón, quien trabajó por más de 30 años en el Seguro Social, lo conocían desde el guardia de seguridad hasta las máximas autoridades de ese centro asistencial por su don de servicio, pero que hoy se suma al personal de salud que ha dado su vida atendiendo la pandemia. Pero los médicos del Seguro Social deben continuar la lucha y atender la demanda de pacientes, porque muchos de ellos también son sus propios compañeros de trabajo. Así como él, mucho personal médico, mucho personal de enfermería, mucho personal que trabaja en el hospital se encuentra infectado. Solamente el fin de semana que pasó están incapacitadas 66 enfermeras por sospecha de COVID. Tenemos 4 médicos del triaje que están infectados con COVID, gracias a Dios estables en su casa, pero están infectados. Es probable que muchos de nosotros nos infectemos, ya que nos encontramos en primera línea. La muerte de Carlos Dubón solo viene a recordar la zozobra que vive el personal médico en todo el país, pues ya se contabilizan más de 800 trabajadores de salud infectados por el virus. No podemos ocultar en este momento la preocupación que tenemos los trabajadores de salud en el país, sobre todo cuando este día ha fallecido otro compañero más. Sabemos que la situación está bastante complicada en este tema de la pandemia por COVID-19. Ya hay más de 800 trabajadores contagiados en el país y la situación no se torna nada fácil para los trabajadores. Orellana confió a Telenoticias que cuando visita los hospitales del país, el personal médico llora de tristeza y de miedo a contagiarse, pero siempre están al frente de su responsabilidad y atender a los pacientes. El secretario de Trabajo, Carlos Madero, reconoció este jueves en Frente a Frente los esfuerzos que ha hecho San Pedro Sula para que su sistema hospitalario no colapse, pese a que el departamento de Cortés tiene el mayor número de casos positivos de COVID-19. Tegucigalpa efectivamente está en un tema complejo, no porque sea la ciudad que tenga más casos, sino porque probablemente la experiencia que tiene San Pedro Sula todavía no la tiene Tegucigalpa, por así decirlo. O sea, nosotros podemos ver San Pedro Sula lleva un nivel de contagio mucho mayor que el de Tegucigalpa, pero y llevan casi el mismo tiempo, pero ustedes pueden analizar que San Pedro Sula no está tan colapsado como Tegucigalpa, pero tiene que ver, también hay una expertise de los médicos en la zona norte, hay una expertise en el manejo de la pandemia que todavía Tegucigalpa no la tiene. Madero también valoró el rol del sector privado de la capital industrial en esta pandemia. A diferencia de San Pedro Sula, hay una colaboración grande del sector privado también en San Pedro Sula. O sea, por ejemplo, los triajes que se hacen en San Pedro Sula son más grandes. El sector maquilador prácticamente tiene un sistema de triaje más grande y eso se observa en el manejo de la pandemia, cosa que no tenemos en Tegucigalpa, porque probablemente en Tegucigalpa lo que más se genera es comercio, más que industria. Entonces, la actividad comercial tiende a pegar también en cómo se maneja la pandemia, ¿verdad?, en una ciudad y cómo se maneja en otra. El manejo que ha hecho San Pedro Sula de la pandemia para mantener la situación estacionaria con tendencia a la baja radica en la unificación de esfuerzos entre médicos y la Secretaría de Salud, así como una alta participación de la empresa privada que les ha apoyado con medidas e insumos, también equipo y solidaridad. Un escenario que no fue fácil, pues hubo de por medio un gran número de víctimas y en el caso de Tegucigalpa, los expertos abogan porque se retome la experiencia sanpedrana de las últimas semanas, pues la tendencia aquí es a la dispersión de esfuerzos, la indiferencia de los capitalinos a acatar las medidas, así como la falta de solidaridad. Después de la tempestad llega la calma. El refrán calza como anillo al dedo para la población de San Pedro Sula y alrededores, la zona más sacudida por el coronavirus y epicentro de la pandemia en los primeros 2 meses del confinamiento. 3 meses después la curva se encuentra estacionándose y la población puede gozar de un poco de tranquilidad sin bajar la guardia. La curva está estacionándose con tendencia a la baja. ¿Por qué razón? Porque las personas están cambiando en esa actitud irresponsable con que estaban al inicio y la actitud que están asumiendo muchos capitalinos.
El departamento de Cortés encabeza la lista con más de 5.000 contagios, pero la región central, específicamente el Distrito Central, se acerca a pasos agigantados con más de 3.000 casos, mientras en el sector norte los casos han bajado. Sí se ha hecho un trabajo fuertemente de contención, pero detrás de este trabajo hay un equipo en el cual hemos trabajado todo el sistema de salud, hemos articulado con la alcaldía para poderle dar el frente a esto, la empresa privada, Mario Canaguati nos ha apoyado bastante, el alcalde Calidonio ha armado lo que es esta unidad hospitalaria. Según este profesional de la medicina, uno de los factores que ha influido en este cambio para tener éxito en las últimas semanas en San Pedro Sula es la solidaridad de todos los sectores, desde el personal médico con las autoridades sanitarias, los empresarios y sobre todo el nivel de conciencia de la población, que finalmente se dio cuenta de la magnitud del problema. Me ha llamado la atención mucho la cohesión del gremio médico y de las autoridades del Instituto de Seguridad Social con la CESAL, el Catarino y el Leonardo Martínez. Incluso médicos entre ellos se han aliado bastante para combatir esto. Que incluso médicos del Seguro Social van a veces a cooperar a Leonardo Martínez. Los empresarios, por un lado, veo que hay mucha colaboración de los empresarios maquileros, que les afectaría mucho si los trabajadores de sus maquilas está muy interesado en que se resuelva el problema. Pero en Tegucigalpa la situación es diferente. Veamos en la calle la circulación que hay, no pareciera que es una circulación de un dígito, sino que el congestionamiento vehicular de ahí saque para adelante, la movilidad en los mercados, aquel hacinamiento de las personas. Las autoridades de la capital sostienen que hacen su parte, pero la población debe colocar su contraparte. La desinfección de la ciudad, atendiendo mercados, limpieza de calle, fumigación. La capital vive uno de los peores momentos durante la pandemia. La situación es grave y por eso insisten a la población a acatar las recomendaciones de las autoridades de salud para evitar contagios y afectar a las familias. Concluyen los especialistas que en San Pedro Sula o en el sector norte del país, la población pagó un precio muy alto para alcanzar un nivel de concienciación. Debieron de existir muchos muertos por la pandemia, algo que en la capital se debe de evitar. Mario Landa, Telenoticias. Con capacidad de atender a unos 200 pacientes, comenzó a funcionar este jueves el segundo centro de triaje en San Pedro Sula. El segundo centro de triaje, que este día inició operaciones en San Pedro Sula, en Expocentro, busca captar a aquellos pacientes en la primera fase del virus y evitar complicaciones e ingresos hospitalarios. Está acondicionado para realizar las pruebas rápidas y PCR cuando lo amerite el caso y con capacidad de atender a 200 pacientes al mismo tiempo. Donde estarán 8 médicos en los diferentes cubículos que han sido acondicionados para estas atenciones. En caso de que el paciente requiera de que se realice una prueba de PCR en tiempo real, se contará con 2 cabinas donde estarán 2 microbiólogos para poder realizar estos exámenes correspondientes. Además, se contará con medicamentos para enfermedades de base y se proporcionará el tratamiento maíz. Con esto nosotros le garantizamos poderle dar su tratamiento maíz en las primeras fases de la enfermedad. Si el tratamiento maíz es cierto de que no lo va a curar ni tampoco va a evitar de que usted vaya a adquirir lo que es la COVID, pero sí evita que la persona requiera de un ingreso en un hospital, disminuye lo que es la carga viral y con esto nosotros estamos atacando lo que es la COVID en las primeras fases de la enfermedad. San Pedro Sula es la ciudad con más casos a nivel nacional, sumando más de 2.600 que representan al menos un 50% de los contagios entre los municipios del departamento de Cortés. Por eso se enfocan esfuerzos en atenciones primarias. Hemos visto pues que desde hace ya 8 semanas los equipos de respuesta rápida han estado visitando localidades donde hay mayor cantidad de casos. Debido a esto pues hemos reorientado esta estrategia y a partir del día de mañana, donde hay mayor cantidad de casos, se va a realizar, por decirlo así, un triaje móvil donde acudiremos con el microbiólogo, toma de muestras, los médicos y el tratamiento para poder captar los casos en el lugar y no ir de casa en casa porque ya se nos descontroló, por decirlo así, la cantidad de casos que hay en ciertas colonias.
Las autoridades esperan que los vecinos de los barrios y colonias donde se realizará esta acción respondan a este llamado para evitar la propagación del coronavirus. Tras una inspección este jueves en el mercado Guamilito, el Cuerpo de Bomberos contabilizó que son unos 140 los negocios que se quemaron en el interior del inmueble. Se quemaron 140 en el área de artesanía, es la única área que se quemó. El área de tortillería, pues esa área se salvó, no, el fuego no pasó hacia ella, aparte de que había una pared cortafuego de material que permitió detener el fuego. También la pronta acción de los bomberos que llegaron y cortaron por esa parte. Entonces prácticamente 140 puestos que componen el área de artesanía, eso sí se quemaron en su totalidad, pérdidas totales, prácticamente un 45-50% que es la estructura del mercado Guamilito. Aún no se determina la causa del siniestro que dejó sin su fuente de empleo a varias familias que hoy claman para ser apoyados. Esta tarde representantes de algunas instituciones de gobierno y autoridades locales se reunieron con los locatarios a fin de buscar medidas para auxiliarlos. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, segunda fase de la reapertura inteligente de la economía programada para el próximo lunes podría sufrir modificaciones, al menos en el Distrito Central. También Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa califica de errática y desacertada la conducción de la crisis por parte del gobierno. Entérese por qué al retorno. Antes, en nuestra nota positiva, conozca la historia de don Manuel Alberto Zelaya, que a sus 87 años continúa llevando mensajes educativos y de paz en la emisora católica de su comunidad. La noticia positiva es presentada por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. ¡Que le den Vitaflenaco! Don Manuel Alberto tiene 87 años de edad, es originario de Valladolid, Lempira, pero desde muy joven se vino a Santa Rosa de Copán con el propósito de mejorar sus condiciones de vida. Don Manuelito, como le dicen cariñosamente sus conciudadanos, creció en un hogar de escasos recursos económicos en el remoto departamento lempireño, pero creció con valores y principios y de una familia católica. Fue así que en la ciudad copaneca se involucró en la iglesia y se ganó la confianza de la jerarquía sacerdotal y ocupó espacios en la radio Santa Rosa, fundando programas como Iglesia en Marcha, La Hora Feliz, entre otros. Don Alberto le da gracias a Dios y a la estación radial de la iglesia porque se ha desempeñado por 65 años en la locución en el occidente, orientando con programas educativos y con mensajes cristianos. Yo me levantaba a las 3 de la mañana, hablaba a la gente de 4 a 5 de la mañana, porque a las 6 tenía que entregarle la radio. He pasado muchos programas. ¿Cuáles? Por ejemplo, yo me inventé La Hora Feliz. La Hora Feliz. Vinieron muchos conjuntos de las aldeas, de allá de la entrada de Copán, y entonces y toda la gente vivía feliz con el padre Roel, y entonces porque lo quería mucho. Sí, yo le decía a mi mamá, ay mamá, decía yo le decía, aunque sea maestro, ¿qué quisiera hacer? Y me decía yo, ¿cómo lo sé si no tengo nada que decir? En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Vitaflenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. ¡Que le den Vitaflenaco! Grupo Intur, empresa líder de comidas de servicio rápido en Honduras, entregó 1.004 combos de pollo de la marca Popeyes al Hospital Escuela Universitario, una forma de dar gracias a quienes llevan alivio a los hondureños en medio de la emergencia por el COVID-19. Así es, y agradecemos nuevamente a Grupo Intur, que dice presente y solidario con el personal de salud. Ya a lo largo de estos 3 meses ha estado colaborando con alimentos para todo el personal que se encuentra en la primera línea de batalla, los cuales estos combos
Ambos serán distribuidos en las diferentes áreas del centro asistencial, tanto médicos, enfermeras, personal de limpieza, personal de mantenimiento y todos aquellos que hacen posible que el hospital esté en funcionamiento para brindar la asistencia a la población hondureña. Donando alimentos, el Grupo Intur reconoce el trabajo valeroso de hombres y mujeres que dan todo por cuidar la salud del pueblo. Detrás de las entregas hay 71,000 sonrisas dibujadas entre el personal médico, bomberos y cuerpos policiales. Ya son muchas veces las que están apoyando, son empáticos, son solidarios con los médicos, enfermeras que están en la primera línea, y esto es parte de los reconocimientos que realiza el Grupo Intur para todo este personal que día con día trabaja para brindar la asistencia de manera necesaria a toda la población. Grupo Intur continuará efectuando donaciones hasta completar 75,000 comidas, como una manera de decirle gracias a las personas que dan la cara por el país. El precio del dólar y el euro es presentado por Credomatic. Es tu turno de reinventar tu negocio vendiendo por WhatsApp y redes sociales con CompraClick. El precio del dólar y el euro fue presentado por Credomatic. Afíliate o activa tu CompraClick. Ahora también puedes vender en cuotas al 0% de interés. Credomatic. Tenemos conexión telefónica con el subsecretario de Salud, el doctor Roberto Cosenza, que hoy ha tenido un accidente cuando viajaba para el occidente del país. ¿Qué tal su estado de salud, doctor? Gracias por atender nuestra llamada. Buenas noches, Renato. Muchas gracias a usted por estar pendiente y a toda la población hondureña que en este momento nos está escuchando. El día de hoy sostuvimos una jornada en Santa Bárbara, ya que la alcaldesa y el personal de salud nos habían solicitado ver la forma en cómo nosotros podíamos ampliar la red de servicios de salud en el departamento de Santa Bárbara para poderle dar una respuesta a la población. El trabajo que tuvimos con la sociedad civil, la alcaldesa Fátima Juárez, que nos apoyó muchísimo inmediatamente que ella se dio cuenta del accidente que nosotros tuvimos al retorno hacia San Pedro Sula, donde unos caballos se nos atravesaron y sufrimos un impacto con estos caballos que salen de repente de los diferentes lugares. De igual forma, el presidente Juan Orlando Hernández nos llamó inmediatamente, a pesar de que él está delicado de su salud, para preguntarnos cómo estábamos. Continuamos, Renato, trabajando por Honduras, continuamos de pie para poder servir a nuestro país. ¿Sin ninguna lesión, doctor? Gracias a Dios, Renato, Dios fue grande y realmente no tuvimos ninguna lección, ni mi conductor, ni mi persona. El impacto sí fue grande en el carro, pero Dios nos protegió en ese momento. ¿Ya está en San Pedro Sula? Ya estamos aquí en San Pedro Sula. En este momento venimos saliendo de la Universidad del Valle de Sula, en el cual nosotros acabamos de terminar de trabajar en el laboratorio también del Valle de Sula. Por lo tanto, realmente estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Hoy se instaló un nuevo triaje ahí en la ciudad o en la capital industrial, ¿no? Sí, el día de hoy instalamos un segundo triaje con una capacidad para poder atender 200 personas. Necesitamos fortalecer el primer nivel de atención. Es nuestro objetivo, Renato, atacar el virus en las primeras fases. Nosotros ya hemos visto que con el triaje que teníamos en el Colegio de Ingenieros, donde se ha tenido mucho éxito y donde hemos hecho la captación del mayor número de personas diagnosticadas con la COVID-19, y por lo tanto vimos la necesidad de poder habilitar este triaje en Expocentro. Y así de que, de igual forma, el llamado es a la población para que acudan
en las primeras fases de la enfermedad para poderles dar un diagnóstico oportuno y así también poderles aplicar el tratamiento maíz, que si bien es cierto, el tratamiento maíz no cura ni tampoco va a evitar que nosotros vayamos a contraer la COVID-19, pero sí disminuye la carga viral y nos evita que el paciente requiera de un ingreso intrahospitalario. Doctor, felicitamos a los sanpedranos porque tienen la pandemia estacionaria y con tendencia hacia la baja, y sé que es por el esfuerzo de todos los sectores, del sector privado, de la municipalidad. A propósito, este viernes a las 7 de la mañana tendremos al alcalde Armando Calidonio, que ha gerenciado adecuadamente, dicen muchos sectores, la pandemia en la ciudad de San Pedro Sula, conjuntamente con las autoridades de salud que preside el doctor Roberto Cosenza. Y los capitalinos tenemos que admitir que, no obstante que las primeras semanas fueron difíciles para los sanpedranos y generaron mucha preocupación en todos los hondureños, en estas últimas semanas el esfuerzo conjunto de los sanpedranos ha podido estacionar esta pandemia. Doctor Cosenza, para concluir. Sí, este es un trabajo en equipo que se ha hecho, Renato, donde ha trabajado, como bien lo decía usted, en la alcaldía municipal. El alcalde Calidonio es un ejemplo del trabajo que se ha hecho, la empresa privada. Mario Canaguati nos ha dado un apoyo bastante grande desde un inicio de la pandemia. La Universidad Nacional Autónoma, mediante su rector Francisco Herrera, hemos unido todos los sectores, Renato, pero aquí también el llamado se lo hago a la población del departamento de Cortés, y aunque estemos viendo de que vamos a la baja, no nos confiemos. Claro. Que trabajemos fuertemente. Les pido por favor que no nos vayamos a confiar, sino que intensifiquemos todas esas medidas, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, guardar el distanciamiento, buscar oportunamente una ayuda en los servicios de salud. Muchas gracias, doctor Roberto Cosenza, subsecretario de Salud, esta noche aquí en el Noticiero Líder. Y un alcalde hondureño que no quiere que se vincule los casos de COVID-19 o coronavirus con el municipio, aunque el inmueble esté en su municipio, es el alcalde del Porvenir, Francisco Morazán, Luis Rubí, porque hoy SINAGER anunció 3 nuevos casos de COVID en el Porvenir FM, pero son casos de el centro penal que está ubicado cerca del Porvenir Francisco Morazán. No es justo de la población del Porvenir, sino de la población carcelaria que no es del Porvenir. Alcalde Luis Rubí, buenas noches. Buenas noches, Renato. ¿Cómo se llama? Gracias por la oportunidad, Renato. Sí, precisamente nosotros estamos nuevamente preocupados, Renato, por lo que está sucediendo en este centro penitenciario, centro penal que está en la jurisdicción de nuestro municipio. Un llamado para SINAGER, Renato, que SINAGER da la noticia de que hay casos positivos en un determinado municipio, por ejemplo, pero ellos no dicen en qué lugar, qué lugar están ubicados los casos. Y yo creo que los familiares y la persona que sale positivo tienen el derecho de saber, salvo que la persona le pueda dar un infarto, pero es necesario que las personas oportunamente tengan la información para tomar las medidas de prevención y evitar que se, generalice el virus dentro de los habitantes de una determinada población. Son privados. En ese caso, Renato, son privados de libertad. Un llamado enérgico a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, porque ellos se comprometieron que iban a tomar todas las medidas de bioseguridad, por ejemplo, el cerco epidemiológico, tomar todas las medidas que se requiere, tanto para el personal como ser empleados administrativos, custodios, policías, en general todos los
las personas que allí están en este centro penal, Renato, nosotros estamos muy preocupados porque no sabemos si a ciencia cierta estos casos son anteriores de cuando se dieron los primeros casos o son casos nuevos. A mí me está dando la impresión de que son casos nuevos y nosotros les dejamos bien claro y ellos se comprometieron de que iban a tener cada personal que viniera de un centro penal fuera o de los juzgados aquí al centro penal, ellos le iban a hacer la prueba respectiva, Renato, porque todo este tipo de medidas es necesario que se tomen para no ir a contagiar a una población de 1.700 privados de libertad. Bueno, muchas gracias, alcalde Luis Rubí, aclarando que los 3 casos que hoy anunció Sinanger en El Porvenir, Francisco Morazán, son casos que se dan en el centro penal que está ubicado en ese término municipal. Así están las cosas en el municipio de El Porvenir. Las autoridades de la región sanitaria del departamento de Islas de la Bahía, el Caribe hondureño, informaron este jueves que los casos por COVID-19 se dispararon en las últimas horas y se reportan 50 casos positivos de la enfermedad, concentrados en su mayoría en el municipio de Roatán y en José Santos Guardiola. Hasta el momento tenemos 50 casos confirmados. Dentro de las intervenciones se han realizado cercos epidemiológicos. Las personas están en tratamiento y seguimiento médico. Las autoridades de la Secretaría de Salud realizaron un llamado enérgico a las autoridades de la zona para intensificar las intervenciones y el cierre de ambos municipios como cerco epidemiológico para evitar la propagación de la enfermedad. Un equipo de médicos del Instituto Nacional Penitenciario realizó este jueves el tamizaje con pruebas rápidas, encuesta de salud y toma de temperatura a los privados de libertad de Támara que han presentado algún tipo de sintomatología para determinar si su padecimiento corresponde al COVID-19. La aplicación de pruebas se realiza de manera progresiva en todos los módulos del centro penitenciario, iniciando por las personas de la tercera edad y los internos que anteriormente salieron con resultados positivos en su prueba PCR. Programado a realizar 220 pruebas, ¿verdad? Porque todo tiene que llevar un proceso y vamos a irlo evaluando por etapas. Informaron además que para agilizar la detección de casos positivos se habilitó un laboratorio donde se toman muestras de hemogramas para llevar un control del estado de salud de los privados de libertad, lo que permite aplicar a los internos el tratamiento adecuado o determinado si padecen de alguna enfermedad. Ante el cierre temporal de 6 mercados capitalinos por incumplir medidas de bioseguridad sanitaria y disparar los casos de contagio de COVID-19 en el Distrito Central, las autoridades edilicias y locatarios se sentaron finalmente a diseñar opciones de salida que pasa por instalar 20 puestos de inspección en lugares estratégicos, así como trabajar en un plan de apertura inteligente que presentarán al SINACER para que les autoricen de nuevo el funcionamiento. Recuerden que a partir de las 6 de la tarde, 6 mercados capitalinos mañana viernes dejarán de operar hasta que haya un protocolo que le dé certeza a la gente que trabaja ahí y a los que llegan a los mercados se van a reabrir. Las imágenes hablan por sí solas. Es fácil comprender por qué las autoridades mantienen la decisión de cerrar de manera temporal 6 mercados capitalinos que, según el SINACER, no cumplen con las medidas de bioseguridad, lo que ha provocado un desborde de casos positivos por COVID-19. Tras conocer la situación, el alcalde capitalino Nasri Asfura urgió a los locatarios la implementación de controles de bioseguridad en los mercados, por lo que estima que será necesario instalar 20 puestos de inspección en lugares estratégicos. Para obtener control, para poder mejorar, pero si ustedes y nosotros no nos ponemos de acuerdo y no respetamos lo que hablamos, difícilmente vamos a salir adelante. Vamos a seguir rebotando en el mismo problema. Hagamos un esfuerzo todos. Es para salvar vidas y también para poder comer, que es entendible perfectamente bien. Pero tenemos que esforzarnos todos, por favor.
La medida comenzará con la implementación de un plan de apertura responsable con el fin de mejorar la gestión de los mercados. Primero, protocolos de bioseguridad, garantizar la entrega de material de bioseguridad, establecer un mecanismo de control para que el que ingrese a los mercados sea aquella persona que tiene derecho para andar en la calle. A partir de este viernes a las 6 de la tarde, los mercados Colón, Las Américas, San Isidro, Zonal Belén, Mamachepa y San Miguel cerrarán sus puertas de manera indefinida, mientras los mercados Jacaleapa, Perisur y las ferias del agricultor frente al Estadio Nacional y el de la colonia Villanueva continuarán operando de manera normal al cumplir los protocolos necesarios. Ya SINAGER tomó una decisión, por ende es una orden, entonces vamos a empezar nosotros a hacer nuestro trabajo correspondiente. No es un cierre, simplemente es temporal para una mejor organización, como dijo el alcalde. Representantes de los mercados capitalinos afectados se comprometieron a presentar un plan de apertura inteligente la próxima semana, implementar las medidas requeridas y sancionar a cualquier locatario que no las cumpla. A partir de lunes, martes estamos nosotros ya presentando, entre el lunes ya estamos presentando las medidas de bioseguridad y respetando también lo que dice. De hoy en adelante quiero mandarles un mensaje a todos los adjudicatarios, a todos los dueños de puestos de Mercado Zonal Belén, empiecen a respetar porque de aquí para allá vamos a aplicar la ley. Para los vendedores la decisión genera malestar y preocupación. Doña Claudia asegura que un día sin trabajo significa dejar sin alimentos a sus 2 hijos, pues subsisten de los pocos ingresos que le generan la venta de verduras. Es cierto, los andamos arriesgando, pero la verdad las cosas que vivimos día a día y nosotros tenemos hijos, si no trabajamos no comemos porque nosotros tenemos hijos, todo el mundo aquí tenemos por necesidad. Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de intervenir las zonas de los mercados en el Distrito Central, pues de ahí se concentra el mayor número de casos positivos y de muertes por el COVID-19. Tanto autoridades edilicias como los locatarios de los diferentes mercados de Tegucigalpa y Comayagüela se comprometieron a cumplir con las medidas de seguridad que eviten el cierre total de los mismos. Gabriel Andino, Telenoticias. La tendencia alcista que está teniendo el avance del coronavirus en varias zonas del país, entre ellas la capital, obliga a replantearse la estrategia de la reapertura inteligente de la economía. Proponen expertos y analistas quienes sugieren hacer una pausa y mantenerse con el porcentaje inicial del 20%, pero otros creen que el plan de gradualidad debe continuar y así lo dejarán sentado este viernes. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Debido a que la pandemia del coronavirus, en vez de ceder espacios, avanza a pasos agigantados en varios municipios del país, médicos y economistas proponen replantear la apertura inteligente de la economía, porque se tiene previsto aumentar de un 20 a un 40% la apertura para el próximo lunes, lo que no es correcto en este momento según los analistas. La recomendación principal sería de que no se continuara con el proceso de apertura 40%, como se señaló inicialmente para el Distrito Central. Incremento, asimismo, del número de personas hospitalizadas graves y moderadas, lo cual hace plantear de que pasar a la siguiente etapa de la economía debe de ser cuidadosamente valorado. Otros economistas son de la opinión que deben hacer una revisión del impacto que podría tener abrir más la economía. Sugieren no retroceder ni aumentar, sino que mantenerse en 20% en las ciudades que están con alto grado de contaminación y seguir el protocolo de apertura en los municipios que no presentan mayores problemas. Se podría hacer bajo otras medidas o se podría hacer esa apertura en aquellos departamentos o municipios en los cuales el nivel de contagio en este momento sí es bajo. Pero hablar de una apertura nacional sería incorrecto y sería catastrófico en este momento. Cuando faltan pocos días para que el gobierno tome la decisión si abren aún más la economía, la sugerencia de los economistas y representantes de la ciencia podría ser madurada y tomada en cuenta por el gobierno. Hemos estado haciendo análisis en vista de qué va a pasar la otra semana, si se va a seguir a la siguiente fase o no, o nos vamos a quedar, o qué decisiones vamos a tomar. Pero la idea no es del agrado del sector privado, quienes son de la opinión que la economía debe seguirse abriendo paulatinamente y aprender a consumir lo que el país produce, posición que van a dejar sentada mañana.
Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Más adelante, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa califica de errática y desacertada la conducción de la crisis por parte del gobierno. Entérese por qué al retorno. La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa cuestionó la conducción del gobierno en el manejo de la pandemia del COVID-19 y señala que en materia tributaria, lejos de dar aliento al empresariado, generan incertidumbre y vuelve cuesta arriba mantener la inversión local y extranjera. La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa emitió un comunicado mediante el cual establecen que es errática y desacertada la forma con la que el gobierno continúa manejando la crisis por la pandemia del COVID-19. Les preocupa la ley de extensión tributaria aprobada por el Congreso Nacional. No incluye medidas que genere alivio, confianza y certidumbre. Se trata de una prórroga desigual para el pago de tributos sin que se traduzca en un apoyo real y efectivo en materia impositiva, señala la CCIT. Pues realmente nosotros como Cámara de Comercio no estamos de acuerdo en la forma que el Congreso Nacional y el gobierno lo estipularon en este momento. Ya es la tercera o cuarta vez en este periodo de pandemia en el cual lo que se había planteado y lo que se había negociado se han cambiado las reglas del juego. Argumentan que esta situación lo único que genera es una perspectiva poco alentadora para mantener la inversión nacional y extranjera y pone en juego el futuro de Honduras. Por eso solicitan al gobierno y al Congreso revisen las medidas aprobadas y procedan inmediatamente a su rectificación, ya que la crisis solo ha recaído en la empresa privada. Cuestionan que los préstamos y el endeudamiento no lo pagará el gobierno ni el Congreso, sino cada hondureño, agudizando la crisis del país. Esto a nosotros nos da la pauta de que la autoridad fiscal está siendo unilateral, tomando decisiones unilateralmente en perjuicio de las empresas. Exigen al gobierno de forma respetuosa pero firme que cumpla con la función de incentivar los medios y mecanismos legales para promover el bienestar de los ciudadanos, en lugar de generar obstáculos y limitaciones a la reconstrucción y transformación del sistema de salud y la economía del país, y al Congreso ejercer la verdadera representación de los hondureños y no del gobierno. La colocación de $600 millones en bonos soberanos, que representa cerca de 13.500 millones de lempiras, para unos representa más deuda para el país, pero los generadores de energía no lo ven así, pues se presume que esos recursos son para honrar las deudas que la NE tiene con ellos desde hace 7 meses por el orden de los 12.000 millones de lempiras. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. ¡Qué súper es ahorrar en Ficosa! Recuerda que puedes abrir una nueva cuenta desde donde estés con nuestros canales digitales y podrás ganar en los sorteos mensuales. Ahorra en Ficosa. Diferentes opiniones han surgido en el país luego de trascender que el gobierno logró colocar $600 millones, unos 13.500 millones de lempiras, para oxigenar las finanzas de la ENE. Para unos es más deuda para el país, mientras los productores y generadores de energía esperan que con ese dinero la estatal de energía cancele la deuda de 7 meses que tiene con ellos y que es superior a los 12.000 millones de lempiras. Estos fondos serán utilizados para poder honrar los compromisos que la ENE mantiene con las empresas generadoras, ya que debemos de recordar que existe una deuda pendiente, una deuda histórica que data del año 2018 y 2019 y que suma aproximadamente 7 facturas o 12.000 millones de lempiras. Con ese dinero se saldaría la deuda del 2019, pero queda pendiente el pago de un porcentaje de febrero, también las facturas de marzo y abril, pero eliminará la incertidumbre de posibles racionamientos por falta de pago. Pero sobre todo, el pago a los generadores traerá certeza y generará confianza, la cual será necesaria para atraer inversiones que requiere el país en este momento. Expertos en economía explicaron que la deuda del país se dispara y les preocupa que se sigue contratando deuda y no se resuelve el problema de la ENE. Es preocupante
porque se va a utilizar este dinero para hacer repago de deudas que tiene el gobierno con las empresas generadoras de energía, lo cual a su vez preocupa porque los problemas estructurales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no se han resuelto. Viene a agregar al saldo de la deuda una cantidad sumamente importante de recursos cuando ya el servicio de la deuda actualmente ocupa el 25% del presupuesto del gobierno central. El nuevo crédito que oxigenará la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es a 10 años plazo y a una tasa de interés del 5.62%. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. ¡Qué súper es ahorrar en Ficosa! Recuerda que puedes abrir una nueva cuenta desde donde estés con nuestros canales digitales y podrás ganar en los sorteos mensuales. Ahorra en Ficosa. En un vuelo charter, más de 300 hondureños procedentes de España arribaron esta tarde al aeropuerto Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula. A su llegada, los compatriotas argumentaron que este no se trató de un vuelo humanitario, ya que el mismo se hizo con el pago económico de sus familiares. En este sentido, hicieron un llamado a las autoridades del gobierno para que brinden ayuda a muchos hondureños que no tienen las facilidades económicas y que desean volver al país, ya que debido a la pandemia no lograron cumplir su objetivo en la madre patria. Salí de acá buscando una oportunidad allá, pero debido a la situación del COVID pues no se pudo, y a esperar todos estos meses, una angustia, ataques de ansiedad, horrible esa situación que la pasamos allá, difícil, que uno se quería venir, pero bueno, y viendo la manera también, porque sin dinero, cuando uno también que lo querían sacar de donde vivía, sin comida, y el consulado de Barcelona que no sirve para nada. Si de verdad van a poner un avión, que sea de verdad y que no anden poniendo qué requisito aquí, qué requisito allá, nada, que lo pongan de verdad. El grupo de compatriotas, entre ellos 40 marinos que ingresaron este día al país, indicaron que como parte del protocolo a su llegada fueron enviados a sus hogares, donde deberán entrar a un periodo de aislamiento por 14 días y que serán monitoreados por personal de SINAGER con el propósito de descartar algún padecimiento de COVID-19. El gobierno acaba de emitir un comunicado en el que informa que este día los migrantes africanos, cubanos y haitianos que han estado desde hace varios meses en el país decidieron abandonar el albergue temporal donde estaban alojados en el sector de Guayavías, El Paraíso, aún sabiendo que existen medidas de restricción de movilización, entre otras decretadas por el gobierno de la República en el marco de la pandemia COVID-19. El gobierno reafirma en este comunicado que la atención integral a la población migrante irregular es parte de las políticas migratorias que el Estado implementa de forma permanente con el objetivo de velar por la protección de sus derechos bajo un esquema articulado de atención en los centros de atención al migrante irregular CAMI, y se garantiza una atención diferenciada a los núcleos familiares y menores no acompañados. Destaca el comunicado que la DINAF, es decir, la Secretaría o la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, a través de un convenio de tercerización con la Fundación Alivio para el sufrimiento del padre Ferdinando Castriotti, otorgó protección especial a 9 niños en núcleos familiares, 3 mujeres en estado de embarazo junto a sus parejas, haciendo un total de atención a 30 personas en el albergue La Esperanza en el sector de Guayavías, El Paraíso, desde el día 7 de junio, donde se les venía brindando alimentación, asistencia médica, epidemiológica y acceso especializado a niñas y niños, contando con personal de psicología, antropólogos, educadores y de seguridad. Asimismo, se ha establecido un proceso informado de concienciación permanente en relación a los riesgos a los que se exponen en su pretensión de movilizarse hacia los Estados Unidos de América, habida cuenta que producto de la pandemia por COVID-19 no existe corredor humanitario para su tránsito. Las fronteras del país y de los países de tránsito se encuentran cerradas y que exponen su salud física
integridad personal y la salud pública en el país y a un escenario de discriminación en la ruta. No obstante a que estos ciudadanos ingresaron a territorio nacional por puntos fronterizos no autorizados y que algunos de ellos han tenido conductas inapropiadas, poniendo en riesgo su propia integridad y la de los menores que los acompañan, reitera su compromiso de continuar brindando atención humanitaria en respeto a su protección y dignidad humana. Los migrantes cubanos, haitianos, y africanos, varias nacionalidades africanas han decidido hoy abandonar el albergue temporal donde estaban alojados en el sector de Guayavías, El Paraíso. En nuestra sección Un día como hoy se recuerda el final de las guerras napoleónicas con la batalla de Waterloo. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. La batalla de Waterloo fue el combate final de las guerras napoleónicas, una serie de conflictos militares durante el gobierno del emperador Napoleón Bonaparte en Francia, que puso fin al dominio francés sobre el continente europeo y provocó modificaciones drásticas en las fronteras territoriales y en el equilibrio de poder existente en Europa. Esta batalla, librada el 18 de junio de 1815 en las proximidades de Waterloo, actual Bélgica, es considerada como uno de los momentos decisivos de la historia moderna. La pelea enfrentó cerca de 122.000 hombres del Imperio francés y a 93.000 de las fuerzas aliadas que surgieron entre los países de Reino Unido, Países Bajos, Reino de Prusia, Reino de Hannover, dinastía alemana y el Reino de Nassau en Bahamas. La victoria fue lograda por parte de la alianza. Entre ambos grupos fenecieron un total de 100.000 combatientes. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Este jueves, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, se presentó una herramienta denominada Observatorio del Poder, que busca tomar el pulso a la función legislativa, sus propuestas y nivel de participación e inclusión hacia sus miembros. El Observatorio del Poder es una herramienta para responder a la ciudadanía preguntas como ¿cuánto tiempo efectivo trabajaron los diputados en sesiones legislativas en 2019? O la apertura que ha tenido la opinión de las mujeres en el Congreso Nacional. Para conocer más de cerca cuál es el funcionamiento del Congreso Nacional, darnos cuenta cuál es la dinámica de trabajo de las comisiones que funcionan al interior de ese poder del Estado y permitir un acercamiento de la ciudadanía con sus representantes. Esta herramienta, tanto la página web como la aplicación móvil, permitirán a los ciudadanos tener ese acceso a la información e interactuar con sus representantes en este importante poder del Estado. A través de su aplicación móvil y su página web, el Observatorio del Poder ofrece un monitoreo constante de la gestión legislativa con la actualización de datos. Esta página web y aplicación presentan de manera confiable información de nuevas leyes, procesos de aprobación y perfiles de congresistas, datos que toman fuerza y relevancia al momento de elegir nuevos representantes. Para los diputados, este será un recordatorio de los compromisos que adquieren en las sesiones legislativas. La apertura de nuestra actividad es fundamental y está incluido dentro de los compromisos suscritos en el cuarto plan de alianza del gobierno abierto. En vista de lo anterior, acuerpamos esta nueva plataforma tecnológica como un medio para dar cumplimiento a otros compromisos. Además, permite abrir un canal para la participación ciudadana ante el Congreso Nacional, con la oportunidad de crear iniciativas directamente desde su aplicación. La entrada en vigencia de la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal ha inundado de peticiones sobre revisión de medidas para imputados en hechos de corrupción y de lavado de activos a fin de ser escuchados en libertad. La mayoría de ellas se amparan en que han pasado 2 años de prisión preventiva y aún no hay sentencia, entre otros argumentos.
La reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal desencadenó una lluvia de peticiones para revisión obligatoria de la medida cautelar de la prisión preventiva, tarea que los jueces deben realizar de oficio o a petición de parte en causa de personas procesadas que, según su expediente, tengan una enfermedad base que les ponga en riesgo de contraer COVID-19. Hay muy buenos aplicadores de justicia dentro de lo que es el Poder Judicial. Puedo decir que un 90% son personas muy honorables, ¿verdad? Y que van a ser, ¿verdad?, bajo lo que es la lógica, la ciencia y la experiencia, la sana crítica de la aplicación de este artículo. La reforma reduce a 3 el catálogo de 23 delitos que impedían aplicar medida distinta a la prisión preventiva, pero crea polémica su último párrafo que cierra puertas para delitos de narcotráfico, violación especial, tráfico de armas o delitos vinculados con grupos criminales conocidos como maras y pandillas. Lo que sí no dice este último párrafo es el delito de tráfico propiamente dicho. O sea, no podemos dejarle al libre albedrío que el juez considere o no si el caso pertenece al tráfico de drogas, o que si determinado bien o determinada cuenta bancaria proviene de una actividad ilícita del tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas están acusadas por lavado de activos por no tener una causa o justificación legal de su procedencia. La reforma legislativa que rompe el denominado catálogo de delitos prioriza la crisis sanitaria por el COVID-19 y avala la adopción de medidas para garantizar la salud de personas que conforman grupos en situación de vulnerabilidad frente a los efectos de la pandemia, todo para efectos de la revisión de medidas para estas personas. Obviamente, pues eso implicará que los jueces podamos tener una conducta abierta en el sentido de poder apreciar la prueba. Debemos exigir cierto mínimo de prueba que acredite si la persona cumple con los requisitos que ya se establecen en las leyes procesales del país, y sobre esa base tomar la mejor decisión, ver si efectivamente esa persona puesta en libertad se va a someter al procedimiento penal. Literalmente, los defensores privados están haciendo fila para solicitar la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva y la imposición de otra medida distinta, en la mayoría de casos por causa de la pandemia COVID-19. Es momento de presentar las condiciones del tiempo. Hoy fue un día lluvioso en la capital de la República. Y en otras partes del territorio nacional también. Pero fíjese que mañana César Quintanilla nos dice que las temperaturas se elevarán y las lluvias van a disminuir en algunos sectores, aunque Copeco ha extendido la alerta verde por 24 horas más. ¿Para cuántos departamentos? Para 9 departamentos. Principalmente en la zona occidente del país. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Quiero iniciar con esta noticia de impacto. Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y México, campeones en deforestación en 2019. Es un estudio que se ha realizado por Global Forest Watch. Los trópicos perdieron 11,9 millones de hectáreas de bosque en 2019, según este estudio. Así que son decenas de países, al menos una decena de países que fueron analizados. Y bueno, este es el resultado, lastimosamente. Nuestro planeta sigue deteriorándose de forma acelerada, mayor calentamiento, mayor cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y como consecuencia, pues esto repercute en la atmósfera mundial, en las condiciones del tiempo. Es así que sobre nuestro país para esta próxima jornada, hoy pues hemos tenido una jornada muy lluviosa, y para esta próxima jornada pues serán algunas regiones las que puedan registrar lluvias. Hay una disminución porque la línea de inestabilidad que está a nivel de superficie y tiene contacto con un sistema al este de la costa de los Estados Unidos, bueno, ese sistema va a soltarse un poco, aunque la zona intertropical de convergencia todavía tendrá un efecto. Sin embargo, los vientos que comienzan a acelerar del este pues harán que no se concentre mucha humedad. Sin embargo, por lo menos regiones del oriente sí recibirán lluvias en esta próxima jornada, pero áreas del centro, norte, sur y zonas de occidente que han estado recibiendo lluvias, por lo menos un alivio para esta jornada de viernes. Las temperaturas entonces se van para arriba y tendremos valores todas arriba de 30 grados Celsius a nivel nacional, con un oleaje que por lo menos en el Pacífico no da tregua, se mantiene intenso en el Golfo de Fonseca, mientras en el litoral Caribe totalmente normal, pero desde ya les anticipo que el domingo tendremos un oleaje y toda la próxima semana en el litoral Caribe muy intenso. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien.
La muerte de don Carlos Dubón, un técnico anestesiólogo del Seguro Social en la capital, ha calado hondo. Tenía 30 años de trabajo y con una vocación de servicio como pocos. Cayó víctima del coronavirus, una pandemia que ha golpeado fuertemente al personal de la salud. Así evoluciona la salud del presidente Hernández. Puedo informar de que en la evaluación del día de hoy él se encuentra estable, no manifiesta sintomatología de dificultad respiratoria, pero sí siempre reporta algo de fatiga cuando él deambula, cuando se dirige, hace las caminatas en su habitación. Tribunales se inundan de peticiones de abogados para revisar medidas a imputados en delitos de corrupción y lavado de activos para que sean escuchados en libertad, amparados en la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal. Bueno, y le invitamos a que se quede con la programación de Canal 5 porque inmediatamente después de TN5 Estelar, preso número 1. Y nosotros nos vamos, miren, yo tengo mi gel propio, ya vi que usted tiene el gel y siempre pese a la hora. Bueno, comparta, pero siempre guardando la distancia, no se acerque mucho. Ahí está, mira, y nos vamos con la mascarilla, porque si nos cuidamos. Porque yo quiero que usted se aprenda este mensaje de Televicentro y Emisoras Unidas. Y permítame que la trate de vos. Sí, está bien. Y va a unirse siempre el tratado de usted. Si te cuidas vos y me cuido yo, nos cuidamos todos. Finalizamos con las 5 de TN5. Bendiciones. Coronavirus llega a 10.739 casos a nivel nacional. Las muertes suben a 343 y Francisco Morazán junto con Cortés siguen siendo el epicentro de la pandemia. Después de varios meses ausente, el alcalde capitalino se deja ver al conocer el cierre temporal de 6 mercados y se reúne con locatarios para diseñar un plan de reapertura inteligente que presentarán a Sinajer con la ayuda del FONAC. Expertos recomiendan aprender del manejo de la pandemia en San Pedro Sula para replicar las buenas prácticas en la capital, cuyo reporte de contagios está desbordando al sector salud. Llega a San Pedro Sula el primer vuelo charter con 300 compatriotas que se encontraban varados en España, mientras Cancillería se prepara para contratar un segundo vuelo, luego que el Congreso aprobara fondos para repatriar a otro grupo de hondureños. Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa cuestiona manejo gubernamental de crisis del coronavirus y reprocha que medidas tributarias, lejos de generar certidumbre, alejan la inversión local y externa.